Pregúntale si él está. Ay, se fue, ¿verdad? Se fue. Ah. Nada, ya son las 11:32. Debemos de comenzar. Correcto. Ahí entra otra vez. Buenas tardes a todos. Gracias por ir conectándose. En un minuto comenzamos para permitir que se conecten. Doctor Robles, ¿me puede escuchar? Veo que abrió el micrófono, pero no le escucho. No sé si es el mío. Hello, ¿me oyes? Sí, le escucho. Buenas tardes, doctor Robles. Le quería preguntar Buenas rapidito. tardes. Está adelantado porque yo no he almorzado. ¿Verdad? Todavía AM. Buenos días, quise A decir. menos que tú hayas almorzado. No, tampoco. Pues buenos días. Buenos días. Le quería preguntar rapidito si usted quiere presentar su caso, y entonces se discute con el doctor Comulada. Bueno, ahora mismo no, te digo, no estaría preparado para hacerlo. Ok, pues está bien. Pues Darme un no se puede, poquito el más doctor. de tiempo. Voy a Doctor, estar afuera. doctor, Sí, yo estaba buenos días. sugiriendo porque yo pensé en discutirlo porque entiendo que usted va a estar de vacaciones, pero Sí, porque el caso sí, realmente, cierto es. el caso tiene que ver más con las complicaciones crónicas de la diabetes, que lo vamos a discutir más adelante, y pues no sé si quería entonces dejarlo, pero si no sé si usted no va a estar. Pues no sé, ¿qué me recomendarías tú? Bueno, por eso, porque me gustaría dejarlo más para utilizarlo para cuando discutamos las complicaciones crónicas y en caso de que usted no vaya a poder estar, de todas maneras lo que hacemos es que le podemos hacer llegar las recomendaciones de la discusión del caso, Fantástico, compañero, muy bien. para entonces así hacerlo y que vaya a tono con la presentación. Fantástico. Estoy de acuerdo. Perfecto, pues lo hacemos de esa manera. 1.000.000 de gracias, doctor. Está bien. Gracias a usted, doctor. ¿Cómo no? Ok, ahora sí, oficialmente, buenos días a todos. Gracias por conectarse nuevamente con nosotros. Esta es la 8ª sesión. Ya casi llegamos a la mitad de la serie. Como saben, esta serie educativa está estudiando la revisión de los estándares de la Asociación Americana de Diabetes y el uso de la telemedicina. Y contamos con el doctor Comulada como recurso y presentador de todas las didácticas, así que muchas gracias a todos por unirse nuevamente. No he visto nombres nuevos, todos los conozco, así que gracias por continuar viniendo todo el tiempo. Entonces, queremos, ¿verdad? Queremos escucharlo, queremos que sigamos participando todos y para esto vamos a utilizar la continuación del caso clínico de la sesión anterior y les vamos a pedir que, ¿verdad? Luego de que escuchen el caso y quieran presentar alguna experiencia similar o comentar sobre el caso o, ¿verdad? Decir la respuesta que ustedes entienden es la correcta. Gracias, doctor. Ahora entonces sí comenzamos con la didáctica. Perfecto, pues muchas gracias. Durante el día de hoy vamos a estar cubriendo aspectos generales de las complicaciones agudas de la diabetes, que esto es importante que entendamos que aunque no están dentro de los estándares de cuidado de la Asociación Americana de Diabetes, hablan y se refieren solamente a la importancia de la hipoglucemia. Si yo quiero tocar los aspectos de complicaciones agudas asociadas a la hiperglicemia severa, ¿verdad? O hiperglicemia sintomática, porque son aspectos importantes que muchas veces podemos identificar y prevenir antes de que el paciente las desarrolle o que tengan que llegar al hospital. Así que vamos a estar compartiendo información sobre esto. Es bastante material, así que yo voy a tratar de ir bastante rápido.
No vamos a entrar en el detalle de los manejos dentro del hospital, solamente voy a resumir cuál es el manejo que debe ser intrahospitalario, porque esto va más bien orientado al manejo ambulatorio del paciente, pero yo creo que es importante que siempre conozcamos al respecto. Así que a manera próxima diapositiva, obviamente tenemos los disclosures, como hemos dicho, esto es una actividad educativa, va a ser importante que yo en este momento estoy ahí presentando todos los acuerdos contractuales que he tenido o tengo con las diferentes organizaciones privadas, públicas, y posiciones, ¿verdad?, en las que he participado en diferentes sociedades profesionales. En este momento entiendo que fuera de que estoy participando en el desarrollo y de este programa con el fideicomiso, pues entiendo que no hay ningún otro conflicto de interés. Todo lo que voy a estar hablando básicamente expresa mis opiniones personales con respecto a mi experiencia según el aprendizaje que he tenido y la experiencia clínica a través de los años. En ningún momento voy a estar hablando a nombre de ninguna de las organizaciones con las que tengo relaciones contractuales o con las que he pertenecido. Todas las aseveraciones que utilicemos o que haga en estas expresiones van a seguir las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes y sus estándares de cuidado del 2023. Y en el caso de que hable de uso no aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos, así lo haré saber, y obviamente sería porque son recomendaciones de los estándares de cuidado de la Asociación Americana de Diabetes. Próxima. Básicamente lo que vamos a estar haciendo durante el día de hoy, próxima, es nombrar y definir lo que son las complicaciones glicémicas agudas en los pacientes que tienen diabetes mellitus. Próxima. Vamos a revisar los criterios diagnósticos y patofisiología de manera rápida de la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar glicémico, hiperglicémico no cetótico. Próxima. Vamos a estar revisando la clasificación y recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, del Standard of Care, con respecto a las hipoglicemias. Y próxima. Y discutir las estrategias para prevenir y manejar estas complicaciones agudas, como dije, tanto las que son por el azúcar elevada como las de hipoglucemia, según las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes. Próxima. Va a ser importante que agrupamos las complicaciones agudas de la diabetes en dos grandes grupos. Aquellas que ocurren porque los niveles de azúcar están elevados y el paciente desarrolla síntomas, en los cuales podemos tener una hiperglucemia sintomática, simplemente, ¿verdad?, que el paciente requiera intervención aguda o inclusive hasta hospitalización, o puede aún complicarse con el cuadro de una cetoacidosis diabética, que es donde la sangre se pone ácida, o un coma hiperosmolar hiperglicémico no cetótico, donde los niveles de azúcar están tan elevados que lleva a una deshidratación severa. Así que eso serían las complicaciones asociadas a hiperglucemia. La otra complicación que puede inclusive requerir asistencia de una tercera persona o inclusive evaluación en un hospital o una hospitalización serían lo que son las hipoglucemias o bajones de azúcar. Vamos a comenzar hablando un poco de las hiperglucemias sintomáticas y las complicaciones asociadas a niveles elevados de azúcar. Próxima. Hemos hablado en varias ocasiones ya los síntomas típicos de la diabetes, de descontrol, poliguria, polidipsia, polifagia, visión borrosa, pérdida de peso, cansancio, cómo se altera la cicatrización y síntomas de una neuropatía aguda que pueden ocurrir cuando tenemos niveles elevados de hiperglucemia. Va a ser importante que estos síntomas van a preceder la mayoría de las veces las complicaciones más severas, como lo sería el coma hiperosmolar o la cetoacidosis diabética, pero es importante recalcar que si identificamos estos síntomas antes de que el paciente se ponga críticamente enfermo, pues podemos intervenir con terapia apropiada. En la mayoría de los casos, cuando el paciente está teniendo estos síntomas, y como vimos en las presentaciones pasadas, una de las indicaciones para iniciar tratamiento con insulina sería que los pacientes estén presentando niveles elevados de azúcar, mayormente más de 300 miligramos, y que tengan asociados estos síntomas, ¿verdad?, de estado de catabolismo, de que el paciente está perdiendo calorías excesivamente por la deficiencia de insulina. Si no hacemos nada, estos pacientes van a progresar a una de las dos complicaciones que mencioné, cetoacidosis diabética o coma hiperosmolar. Próxima.
Vamos a ver y vamos a iniciar, ¿verdad? Que es bien importante. Debemos tratar de a todos nuestros pacientes con diabetes darle hojitas de evaluación o hojitas informativas que describan cuáles son los síntomas típicos de la diabetes y dejarles ya instrucciones básicas de qué hacer en caso de que el paciente identifique estos síntomas. ¿Por qué? Porque esto va a ser importante para tratar de prevenir el que se compliquen y tengan que llegar al hospital. Próxima. Como dije, si no hacemos nada, el paciente puede complicarse, y en este caso, una de las complicaciones de hiperglucemia es la cetoacidosis diabética. Próxima. La cetoacidosis diabética básicamente es un complejo o un síndrome, ¿verdad?, que une diferentes estados que puede presentar el paciente. Obviamente, en parte de ellos causados por la hiperglucemia, pero en muchas otras ocasiones podemos tener factores ¿verdad?, que confundan el diagnóstico y podemos identificar que hay otras posibles causas que pueden hacer que haya niveles elevados de acetonas o que la sangre se torne ácida y por lo tanto tenemos que tratar de establecer la diferencia. Obviamente en aquellos pacientes que por razón de la diabetes descontrolada Entiendo que el doctor Comolado está teniendo problemas con el internet porque nosotros no lo escuchamos. Si alguno de los participantes puede confirmar, vamos a darle unos minutos en lo que él puede resolver eso. ¿Está bien? De hecho, creo que salió de la sesión porque no lo veo acá. Gracias, Nora, por confirmar. Temi, el doctor Comulada tuvo problemas de conexión a internet, pero entiendo que ya se está reconectando. Así que viene por ahí. Y disculpen el inconveniente. Estas cositas pasan con el internet aquí.
Ahora sí, doctor. Ahora, bendito, disculpen, que parece que fue como un problema con el internet. No sé si podemos continuar. Déjame ver si puedo agrandar aquí esto, que no. ¿Qué pasa? Que no puedo. Lo vemos ahora, doctor. Está en mute. Ahora sí. Ahora. Sí, ahora sí. No sé dónde me quedé porque yo había seguido hablando. Todavía estamos en la primera diapositiva. En esa. Correcto, sí. Ok, pues vamos a la próxima, por favor. Básicamente, aquí estamos repasando, ¿verdad?, la epidemiología de la cetoacidosis diabética en la nación americana. Esto es una enfermedad que no es muy común, sin embargo, la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1, usualmente hasta un 10% pueden debutar con una acidosis diabética de novo. Dicho esto, la mortalidad en los pacientes con cetoacidosis diabética tiende a ser bajita. No obstante, en pacientes mayores y según aumenta la edad, el riesgo de muerte es mayor, principalmente cuando estamos hablando de adultos mayores. Próxima. Vamos a ver que dentro de las causas de la cetoacidosis diabética, tenemos que en los pacientes con diabetes tipo 1, recordar que hay una absoluta deficiencia de insulina, mientras que en los pacientes con diabetes tipo 2, básicamente es cuando los requerimientos de insulina aumentan significativamente y esa demanda de insulina no es suplida, pues ese paciente puede tener, ¿verdad?, o caer en acidosis diabética. Aparte de que hayan deficiencias en la insulina, tenemos episodios de cetoacidosis diabética que pueden ser inducidos por drogas, específicamente por cocaína, lo cual aumenta significativamente los requerimientos de insulina, causando entonces que se manifieste esa deficiencia absoluta o relativa de insulina. Y con el uso de medicamentos, como lo son los medicamentos antipsicóticos, principalmente los antipsicóticos atípicos, que sabemos que aumentan el riesgo de hiperglucemia y que pueden causar ese desajuste. Y también en aquellos pacientes tratados con medicamentos para la diabetes que pertenecen al grupo de los inhibidores de las cotransportadoras de sodio-glucosa, ¿ok? Esos pacientes tienen un riesgo mayor de presentar lo que se llama una cetoacidosis euglicémica, que quiere decir que se manifiesta por un aumento en el exceso de glucagón, aumenta los requerimientos de insulina y el paciente se puede ir en cetoacidosis diabética aún manteniendo niveles aceptables de azúcar. Así que en estos pacientes, si tenemos que se reflejan niveles de acetona, están utilizando inhibidores de los cotransportadores de sodio-glucosa, se tornan con síntomas de acidosis, hay que sospechar que pueda ser lo que llamamos una cetoacidosis diabética euglucémica inducida por estas medicinas. Próxima. Va a ser importante, como mencioné, que dentro de los factores precipitantes, los más comunes son que hay una falta de administración de insulina. En muchos casos esto puede ser por problemas psicológicos, problemas de la memoria, problemas de depresión, problemas, ¿verdad?, de enfermedades psiquiátricas que interfieren con la administración adecuada.
pacientes que buscan ganancia secundaria. Esto lo vemos mucho en población de niños o adolescentes y a veces en personas adultas que están buscando algún beneficio, ya sea en el caso de los niños o adolescentes, tratar de que sus papás le den mayor atención y todas esas cosas, pues muchas veces dejan de ponerse la insulina y esto precipita que se vayan en cetoacidosis diabética. De igualmente, en mucha población, principalmente jóvenes, adultos y adolescentes que tienen diabetes tipo 1 y quieren tratar de bajar de peso, pues muchas de las estrategias que utilizan es que dejan de ponerse la insulina para promover la pérdida de peso y esto puede precipitar o llevar a que tengan entonces una acidosis diabética. Sin embargo, también y más comúnmente en pacientes con diabetes tipo 2, vemos que hay una falla en aumentar la insulina según las necesidades y esto lo podemos ver en episodios de infección o enfermedad aguda, como por ejemplo pulmonías, igual en ataques cardíacos, trombosis cerebrales, estrés agudo, accidentes, a veces algún tipo de cirugía o inclusive por momentos de verdad emocionales e inclusive en las mujeres, aunque no está puesto ahí, cuando están pasando por episodios ya sea o de embarazo o de la menstruación, pueden ser factores donde se aumentan los requisitos de insulina y si no suplimos ese aumento en esa demanda de insulina, el paciente puede progresar a una acidosis diabética. Próxima. ¿Me escuchan? Ah, perfecto. Aquí vemos entonces parte, ¿verdad?, del rol de la insulina. Sabemos que la insulina básicamente promueve el que la glucosa entre hacia el tejido adiposo, al tejido muscular y al hígado para entonces almacenarse ese exceso de azúcar para cuando haga falta. De igual manera, la insulina bloquea el rompimiento del tejido graso, contribuyendo entonces así a promover anabolismo y que básicamente ese exceso de alimentos se almacene también, ¿verdad?, en forma de grasa. Sin embargo, cuando hay deficiencia de insulina, lo primero que va a ocurrir es que van a elevarse los niveles de azúcar en sangre. Vamos a fallar, ¿verdad?, en que se almacene ese exceso de azúcar en el hígado. Pero el hígado, como interpreta que las células no están teniendo alimento, van a aumentar la gluconeogénesis y al no haber insulina se comienzan a degradar los tejidos adiposos o la grasa de nuestro cuerpo para promover la formación de cuerpos cetónicos que vayan al hígado y promover la gluconeogénesis. Esto contribuye entonces a que aumenten los niveles de acetona, pasando de cuerpos cetónicos a niveles de acetona, a niveles de acetoacetato y de acetoacetato a beta-hidroxibutirato, que es una de las medidas, ¿verdad?, o de los predominantes componentes en la cetoacidosis diabética. Próxima. Vamos a ver que juega un rol importante la regulación de las hormonas contrarreguladoras. ¿Por qué? Porque al haber este estrés metabólico, comienzan a liberarse todas estas hormonas y contribuyen a exacerbar lo que sería la acidosis diabética. Próxima. Vamos a ver aquí que tenemos las diferentes hormonas reguladoras, contrarreguladoras del azúcar, y estoy poniendo en cada una de las cruces, como vemos en la tabla, qué efecto tienen desde el punto de vista de cuáles aumentan la resistencia a insulina, cuáles aumentan la glicogenólisis y gluconeogénesis, cuáles aumentan la lipólisis y cuáles inhiben la secreción de insulina. Obviamente, si yo no estoy supliendo insulina y hay un exceso de estas hormonas contrarreguladoras, todo lo que va a favorecer es aumentar los niveles de azúcar, aumentar la lipólisis y por consiguiente el que esos cuerpos cetónicos de una manera u otra se vayan a metabolizar y vayan a finalizar produciendo las prostaglandinas y contribuyendo a que la sangre, el pH de la sangre disminuya y se desarrolle la acidosis diabética. Próxima. Aquí vemos más o menos una gráfica de cómo esta deficiencia de insulina, comenzando arriba, va a causar una disminución en la utilización de glucosa, lo cual va a contribuir a nuestra mano izquierda, va a contribuir a que se eleven los niveles de azúcar en sangre, lo cual va a llevar a una diuresis osmótica, aumentando el que haya una deshidratación. Por otra parte,
esa deficiencia de insulina en la línea del medio aumenta el que consumamos nuestros músculos, ¿verdad? Y comience la gluconeogénesis para tratar de, acuérdense que el cuerpo está interpretando que no le estamos dando alimento, así que ellos van a tratar de promover el que se desarrolle niveles de azúcar en sangre, aunque están elevados, y por lo tanto perpetúa esa hiperglucemia, llevando a exacerbar aún más la diuresis osmótica que lleva a esa deshidratación. La producción o la poca producción de insulina va a llevar a que el tejido adiposo comience a ser metabolizado, aumentando la degradación de los lípidos en nuestro cuerpo, causando entonces que haya glicerol que vaya al hígado para aumentar la gluconeogénesis, pero esa liberación de ácidos grasos va a comenzar a producir los cuerpos cetónicos o esa cetogénesis que va a causar que se elimine bicarbonato a través de la orina, causando que la sangre se torne ácida. Ese exceso de cetogénesis también se va a eliminar a través de la orina, promoviendo una exacerbación de esa deshidratación, lo cual lleva a un empeoramiento de esa acidosis diabética. Próximo. Esos pacientes van a comenzar a experimentar polifagia, polidipsia, poliuria. Una vez van a tener una hidratación severa que va a llevar a taquicardia, vamos a tener cambios en la presión. Cuando ya los niveles de acetona están lo suficientemente grandes, se comienzan a producir por el metabolismo de esos cuerpos cetónicos prostaglandinas que causan náusea y vómitos, y ahí el paciente va a perder la capacidad de comer, de ingerir líquidos, por lo tanto se deshidrata más. Vamos a tener el olor típico de frutoso, como de removedor de esmalte de uña que emana, ¿verdad?, del aliento del paciente, que es básicamente por el exceso de cetonas que va a tener el cuerpo. Vamos a comenzar un proceso de compensación donde el paciente va a tener unas respiraciones rápidas y profundas, que es básicamente para tratar de eliminar ácido carbónico a través de la respiración y de esa manera elevar el nivel de pH de la sangre. Obviamente, si no hacemos nada, vamos a llegar a cambios conductuales donde el paciente se puede tornar combativo, dar la impresión de que está borracho, hasta llegar a un estado de coma. Y si no hacemos nada y lo tratamos, pues el paciente va a progresar hasta la muerte. Próxima. Va a ser importante que dentro del diagnóstico diferencial muchos de estos pacientes se presentan con un cuadro que se puede confundir con un cuadro de abdomen agudo, inclusive con una pancreatitis, donde ya se han reportado casos que sin evidencia de inflamación en el páncreas se elevan los niveles de amilasa y lipasa, así que hay que tener esa sospecha clínica. Y si el paciente tiene historial de diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 y presenta elevaciones de la lipasa y la amilasa, verificar que no vaya a tener una acidosis diabética. De igual manera, se puede confundir con una emergencia quirúrgica, así que hay que tener alta sospecha y asegurarnos de que ese paciente no vaya por error a llevarse a una cirugía cuando lo que tiene es una acidosis diabética. Próxima. Va a ser importante que el diagnóstico usualmente se establece cuando tenemos niveles de azúcar por encima de 250, con una acidosis de brecha aniónica alta. Usualmente la brecha aniónica va a estar en mayor de 12, ¿verdad? Esa brecha aniónica va a tener un bicarbonato que usualmente no es el de los gases arteriales, el que utilizamos en la química, el CO2 o el carbon dioxide, va a tener unos niveles menores de 15 y el pH va a estar en menos de 7.3. Así que en base a eso establecemos el diagnóstico de acetona. La manera más rápida usualmente en una sala de emergencia es con un azúcar capilar en el momento en el que llega, se le hacen los gases arteriales que están inmediatamente y se mandan a hacer entonces obviamente pruebas de electrolitos, cetonas en orina y en sangre para confirmar el diagnóstico. Próximo. Va a ser importante que en ocasiones puede haber unas acetonas negativas y esto puede ser parte de lo que dentro del diagnóstico diferencial incluya una cetoacidosis alcohólica. Cuando los pacientes están hipoxémicos se puede interferir y aumentar los niveles de ácido láctico, lo cual van a interferir con la identificación de la prueba de acetoacetato. De igual manera, cuando la acidosis diabética es severa, los niveles de acetonas que se miden en los laboratorios comúnmente son acetoacetato
y la acetona predominante va a ser el beta-hidroxibutirato, así que tú puedes tener una falsa impresión de que estás con cetonas negativas porque la mayoría de los cuerpos cetónicos van a ser el beta-hidroxibutirato. Cuando esto ocurre, es importante que según vamos dando tratamiento de cetonas sin detectar o leves, comienza a mejorar el paciente, comienza a pasar de beta-hidroxibutirato a acetoacetato, así que los niveles de acetona comienzan a dar moderados o hasta en concentraciones grandes o large, y puede dar la falsa impresión de que el paciente está esperando. No, es que está mejorando, es por la medida de los laboratorios que estamos usando. Próxima. Como dije, dentro del diagnóstico diferencial de los acidosis de brecha aniónica alta, se tiene que incluir la cetoacidosis alcohólica, que no necesariamente el paciente va a estar hiperglicémico, ¿ok? Vamos a tener una acidosis láctica, que también es una de brecha aniónica alta por todas las posibles causas: sepsis, infección, hipotensión, hipoxemia. Fallo renal, ¿verdad? Que un paciente que esté en fallo renal agudo, consumo de agentes tóxicos o intoxicaciones por etilenglicol o alcohol metílico, y en ocasiones raras se puede ver por tarde en el embarazo o en mujeres o en hombres que están con lo que llamamos starvation ketosis, que llevan mucho tiempo sin comer, así que esto puede ser parte del diagnóstico diferencial, hay que identificarlo. Próximo. Va a ser importante que el tratamiento de la acidosis diabética, si se identifica o se sospecha, ese paciente debe ser referido a una sala de emergencia, ser hospitalizado, idealmente en una unidad de cuidado intensivo, en una unidad de cuidado para pacientes con diabetes, donde se le va a reemplazar de forma agresiva fluidos intravenosos, los electrolitos, la terapia basada en insulina, cuyo propósito no es normalizar el azúcar, sino corregir la acidosis diabética. En muchos de los casos tenemos que utilizar dosis más altas de insulina, aunque los niveles de azúcar estén bien, así que parte de la hidratación va a ir en la administración de glucosa para mantener ese sustrato para que el paciente no se vaya en hipoglucemia. Vamos a tener que estar pendientes de las complicaciones de la acidosis diabética, tratar las causas. Y obviamente, si el paciente es un usuario de bomba subcutánea de insulina, esa bomba se va a desconectar y se va a manejar con insulina intravenosa. Una vez resuelta la cetoacidosis diabética, nuevamente se instaura el régimen de insulina que tenía en la casa, tratar de identificar cuál fue la causa para prevenirla y tratar de establecer estrategias para prevenir la recurrencia. Próxima. Va a ser importante que para tratar de prevenir la cetoacidosis diabética, en los días de enfermedad el paciente no omita las dosis de insulina. Si es necesario o está experimentando hipoglucemia, que las insulinas de acción prolongada o de acción intermedia las reduzca a la mitad, pero no las omita, porque entonces va a entrar en una deficiencia absoluta o relativa de insulina, lo cual va a precipitar la acidosis diabética. Que mantenga unos niveles adecuados de hidratación, evite los bajones de azúcar, aumente el monitoreo frecuente de los niveles de azúcar, así como, si es necesario, monitoree para niveles de acetonas, tanto bien en pruebitas capilares como en pruebitas de orina. Va a ser importante que se asegure de tener, ¿verdad?, insulina de acción rápida para ayudar a manejar esos episodios de hiperglucemia, tratar de identificar cualquier factor precipitante y tratarlo, y mantener un contacto continuo con su equipo de cuidado de su diabetes. Si es necesario y está en la sala de emergencia, otro factor común, principalmente en pacientes con diabetes tipo 1, que llega con lo que parece ser un cuadro de náuseas, vómitos a la sala de emergencia. Como no está comiendo, no le ponen las insulinas basales y el paciente se va en una acidosis diabética. Así que es importante recordar que en todo paciente con diabetes tipo 1, si está en una sala de emergencia y no está comiendo, tiene que continuar su régimen de insulina basal, y si va a comer, administrarle también la insulina prandial. Próxima. A manera de resumen, desde el punto de vista de la acidosis diabética, recordar que puede ser hasta un factor ¿verdad?, de presentación en aquellos pacientes con diabetes, principalmente en los pacientes con diabetes tipo 1, y que en la mayoría de los casos puede ocurrir hasta en un 10% a través del tiempo. Es una condición endocrinológica que envuelve tanto desbalance o deficiencia de insulina como un exceso en las hormonas contrarregulatorias. Va a estar caracterizado por hiperglicemia
una acidosis metabólica de brecha aniónica alta con niveles de acetonas en sangre, que es una condición que es altamente prevenible y tratable y que es la responsabilidad de nosotros, los proveedores de cuidado primario, tratar de orientar adecuadamente a nuestros pacientes y promover estrategias para disminuir el riesgo de que eso ocurra. Próxima. Vamos entonces a entrar en lo que sería el estado o la coma hiperosmolar no cetótica. Próxima. En este caso, va a ser importante que esto es mucho más común en personas con pacientes con diabetes tipo 2. Pacientes con diabetes tipo 1 casi no lo desarrollan porque antes de desarrollar el hiperosmolar se van en una acidosis diabética franca. No obstante, es más común, ¿verdad?, en las personas de la tercera edad o adultos mayores. La frecuencia tiende a ser más común en mujeres que en hombres. La patogénesis o los mecanismos es un poquito más compleja y pobremente entendida. Sin embargo, sabemos que hay una disminución muchas veces leve del volumen fluido extracelular, ¿verdad? Así que se mantiene inicialmente unos niveles adecuados de presión arterial, lo cual causa que el paciente vaya teniendo una deshidratación intracelular significativa. Como no hay una deficiencia o una razón de insulina de glucagón tan deficiente, no se aumenta la producción de acidosis en estos pacientes, aunque en algunos casos puede ocurrir acidosis por otras causas. Sí vamos a tener que en muchas ocasiones hay una disminución, ¿verdad? Una sed que está disminuida o se limita el acceso al agua y básicamente se convierte en un círculo vicioso, como vamos a ver. Próxima. Esto lo podemos experimentar en estos pacientes de tercera edad, pacientes con demencia, pacientes que tienen un pobre cuidado o seguimiento, donde sus niveles de azúcar están elevados, no reciben una alimentación adecuada, una hidratación adecuada, no se toman sus medicamentos, comienzan a tener este exceso de orina, ¿verdad?, tratando de eliminar el exceso de azúcar. El paciente no ingiere suficiente volumen, continúa empeorando, ¿verdad?, esa deshidratación, azotema perrenal, y esto va causando a que progresivamente el cerebro o el fluido intracelular disminuya, causando una deshidratación intracelular severa que afecta el cerebro, lo cual causa cambios en el estado cognitivo de la persona. Básicamente un círculo vicioso de hiperglucemia, diuresis osmótica que exacerba o promueve el que orinemos más y nos deshidratemos más. Próxima. Vamos a ver que dentro de los síntomas, inicialmente este paciente puede estar orinando mucho, puede tener sed, va a presentar cansancio progresivo. En ocasiones puede haber náuseas y vómitos, pero es mucho menos frecuente que en la cetoacidosis diabética. Vamos a tener que el paciente en ocasiones se puede ir en un shock franco y parecer como si estuviera en un shock séptico. Se puede presentar con fiebre simplemente por el hecho de la deshidratación severa. Podemos tener pérdida de conocimiento, confusión, letargo o hasta coma. Vamos a tener unos niveles de azúcar que usualmente van a estar por encima de 600, con una osmolaridad en plasma, en suero, que va a estar de 320 miliosmoles o más, en ocasiones más de 340. Casi nunca va a haber cetonas en sangre o va a haber acidosis como tal, aunque pueden haber acidosis de brecha aniónica alta por una infección, por otras condiciones, así que tenemos que entrar, ¿verdad?, en los posibles diagnósticos diferenciales. Próxima. Vemos que las causas más comunes, como vemos ahí, tenemos que un 10 a un 15% se presentan como enfermedades agudas. Tenemos que en muchos de los pacientes un 33% se puede ver asociado a diabetes de novo, ¿ok? Un 5 a 15% de las ocasiones es por pobre cumplimiento del tratamiento y la mayoría de los casos de coma hiperosmolar es por infecciones, ¿verdad?, que se identifican en ese paciente. Próximo. Va a ser importante que el tratamiento va dirigido, si el paciente llega en coma, tenemos que tratar de restablecer, ¿verdad?, el air breath, ¿verdad?, la circulación, las vías aéreas y el pulso, ¿verdad?, o el corazón, asegurarnos que haya una oxigenación adecuada, siempre considerar
la administración de Narcan para posibles intoxicaciones por ¿verdad? Medicamentos, reemplazar ¿verdad? La hipertónica si estamos sospechando de una posible hipoglucemia y diamina o el uso, ¿verdad? Si estuviéramos pensando en complicaciones asociadas al alcohol. Hay que monitorear a ese paciente estrechamente. Usualmente estos pacientes tienen unas deficiencias de líquido de aproximadamente unos 10 litros, los cuales se van a reemplazar en un periodo de unas 48 a 72 horas. Así que esto es un tratamiento que es un poco más prolongado que la acidosis diabética, que usualmente debe corregirse en un periodo de unas 8 a 12 horas. El déficit de potasio hay que monitorearlo y reemplazarlo adecuadamente, y siempre debemos identificar el factor precipitante y tratarlo para entonces poder asegurarnos de que el paciente salga de esta hiperosmolaridad. Próxima. Importante recalcar que la hiperosmolaridad o coma hiperosmolar tiene una mortalidad mucho más alta que las acidosis diabéticas, ¿ok? Aunque en estudios recientes por lo menos ha disminuido significativamente, pero sigue siendo una mortalidad más alta que la acidosis diabética. Factores precipitantes, como podemos ver ahí, infecciones respiratorias, sangrado gastrointestinal, fallo renal agudo, etcétera. Va a ser importante que factores que predicen mortalidad es, número 1, la edad del paciente. A mayor edad, mayor riesgo de muerte, y esa osmolaridad aumentada. A mayor osmolaridad, recordar que no debemos bajar esos niveles de azúcar ni esa osmolaridad rápidamente. Esto se debe corregir en un periodo de unas 48 a 72 horas. Los niveles de glucosa deben bajarse a una razón no mayor de entre 70 a 100 miligramos por decilitro por hora, porque si no, eso puede promover que haya un influjo de líquido del fluido extravascular o de los vasos sanguíneos hacia las células, causando muerte de las células cerebrales, lo que llevaría a una mielonilisis pontina y lo que le va a causar la muerte al paciente. Va a ser importante que una vez lo recuperen, vamos a utilizar tratamiento. La mayoría de las veces se recomienda utilizar insulina hasta que el paciente se estabilice y después se puede cambiar a agentes orales, y monitorear para asegurarnos que esos pacientes mantienen un tratamiento adecuado, incluyendo hidratación y cumplimiento de su utilización de medicamentos. Próxima. Vamos a entrar ahora al otro aspecto de las complicaciones agudas de la diabetes, que es la hipoglucemia. Y vamos a definir rápidamente, ¿verdad? Las recomendaciones o clasificación de la hipoglucemia. Próxima. Según la Asociación Americana de Diabetes, en estos momentos tenemos lo que ellos consideran 3 tipos de hipoglucemia o 3 clases de hipoglucemia, lo que sería el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Hipoglucemia se define como niveles por debajo de 70 miligramos por decilitro de azúcar. Sería un nivel 1 si el paciente presenta unos niveles de glucosa que están 54 miligramos por decilitro o más, pero menos de 70. Se define un nivel 2 de hipoglucemia si los niveles de glucosa están por debajo de 54 miligramos por decilitro, y se define como una hipoglucemia severa o un nivel 3 de hipoglucemia. Fíjense que ahí no incluye un valor de glucosa. Si está por debajo de 70 y el paciente presenta cambios de estado mental alterado, pérdida de conocimiento, necesita asistencia de una tercera persona, eso se define como una hipoglucemia severa o nivel 3. Próxima. Va a ser importante que la evaluación y ocurrencia de hipoglucemia debe ser revisado en cada encuentro, ¿verdad? Con nuestro paciente con diabetes, principalmente si el paciente ya ha tenido episodios previos de hipoglucemia. Se debe recomendar la utilización de glucosa, preferencialmente, ¿verdad? O si carbohidratos simples, entre 15 a 20 gramos de glucosa cuando el azúcar está en menos de 70 miligramos por decilitro, y repetir el nivel de glucosa capilar a los 15 minutos y repetir la dosis de glucosa si está bajita, y eso lo vamos a ver ahorita cuando discutamos la regla 15-15. Próxima. Va a ser importante que todo paciente que haya tenido experiencias previas de hipoglucemia severa o episodios recurrentes de nivel 2 de hipoglucemia, que son menos de 54, se le debe prescribir
una jeringuilla o una receta de glucagón, perdóname, en lo que se llama el kit de glucagón de emergencia para que lo tenga disponible, y sus familiares o personal de la escuela de trabajo deben ser orientados de cómo utilizarlo, porque el glucagón usualmente no lo va a utilizar la persona que está teniendo la hipoglucemia, sino que es cuando tiene la conducta alterada o está en coma. Así que estas personas tienen que ser asesoradas. Si el paciente presenta inadvertencia de la hipoglucemia o episodios recurrentes de hipoglucemia en nivel 3, los tratamientos o valores del control glucémico deben ser evaluados para obtener unos niveles de azúcar más elevados para tratar de revertir ese proceso de inadvertencia de hipoglucemia hasta que el paciente pueda nuevamente identificar los síntomas de hipoglucemia. Próxima. Vamos a ver que, como dije aquí, tenemos que ¿verdad? Individualizar y probablemente revisar esas metas de glucosa un poquito menos agresivas, siempre que el paciente esté ante nosotros, evaluar el estado mental, y si notamos alteraciones que pueden ¿verdad? Aumentar el riesgo de hipoglucemia o aumentar el que el paciente tenga un retraso en alertarse de esta hipoglucemia, debemos ser menos agresivos con ese paciente y buscar opciones para que esa persona que tenga esa función cognitiva disminuida, pues tenga alguien que lo pueda asistir en el tratamiento de su diabetes y o el riesgo de hipoglucemia. Próxima. Vamos a ver que los síntomas típicos de la hipoglucemia, a nuestra mano izquierda vemos lo que son los síntomas de alerta, y son básicamente los que nos dicen que algo está pasando mal, y así a mano derecha vemos los síntomas de cuando no le está llegando glucosa al cerebro. Es bien importante que casi siempre, en la mayoría de los pacientes, los síntomas de alerta preceden a los síntomas de neuroglucopénicos, y que en aquellos pacientes que tienen inadvertencia de la hipoglucemia, precisamente hay una ausencia de esos síntomas de alerta, así que podemos tener directamente cambios conductuales, estado mental alterado o pérdida de conocimiento en esos pacientes con hipoglucemia. Próxima. Recordar que, como dije, aquí vemos más o menos, tan pronto los niveles bajan de 70, comienzan a activarse los síntomas, ¿verdad? Las hormonas contrarreguladoras. Esos síntomas de taquicardia, sudoraciones son básicamente síntomas adrenérgicos. Sin embargo, ya usualmente cuando baja por debajo de 50 podemos empezar a tener confusión, dolor de cabeza, estado mental alterado, y obviamente esas son más o menos unas recomendaciones que puede progresar hasta llevar el paciente a coma. No obstante, podemos tener que el letargo, la coma y las convulsiones pueden ocurrir a niveles más elevados de esos parámetros que vemos ahí. Próxima. Va a ser importante que las causas más comunes de hipoglucemia son una administración aumentada, ya sea de insulina o de agentes que disminuyen los niveles de azúcar. Recuérdense que, como vamos a ver más adelante, no todas las medicinas que usamos para los pacientes con diabetes aumentan el riesgo de hipoglucemia, pero hay algunos medicamentos que sí. En personas de edad adulta mayor, la causa más común de hipoglucemia es que se toman sus medicinas, pero omiten las comidas y o las meriendas. Otra causa común es que utilizan sus regímenes de medicamentos en las horas o recomendadas, ¿verdad? Según sus médicos, pero sus patrones de alimentación son erráticos y hay un pobre pareamiento entre las medicinas, la insulina y o las comidas. Otra causa común que podemos ver es que comienzan un régimen de actividad física sin hacer ajustes en los dosis de insulina o agentes hipoglicemiantes orales. Próxima. Como dije, la regla 15-15. Próxima. Si tengo síntomas de un nivel de hipoglucemia, lo primero que voy a hacer es monitorear el nivel capilar de glucosa. Si el nivel está menos de 70, voy a ingerir de 15 a 20 gramos de carbohidratos. Esto lo podemos tener. Yo trato de orientar a los pacientes que tengan lo que se llama, en las farmacias pueden conseguir el glucose shot o glucose gel. Las tabletas de glucosa a mí no me gustan, porque la mayoría de las tabletas de glucosa son de los bombones esos duros que tardan en disolverse. Y no es uno, te tiene que chupar de 3 a 4. Así que si son los glucose gummies, pues eso sí es un poquito mejor. Pero yo trato de no usar las tabletas de glucosa, porque si estoy teniendo una hipoglucemia rápida
y estoy tratando de masticar esas tabletas y no lo hago a tiempo, me puedo ahogar con la tableta y entonces tengo un problema doble, la hipoglucemia y un atragantamiento por la tableta. Preferencialmente yo recomiendo el uso de portapac o juguitos de 4 a 6 onzas que usualmente fluctúan entre 15 a 30 gramos de carbohidratos, sino una cucharada de miel, cucharada de azúcar regular o de sirope de maíz, o las tradicionales galletas de azúcar, ¿se acuerdan? No sé si saben, antes decíamos las galletas María, que básicamente tú te las echas a la boca y como que se disuelven, esas son galletas que son puramente de azúcar, pues ese tipo de instrumento. Factor importante a considerar: si el nivel de azúcar es nivel 2 de hipoglucemia, un azúcar menos de 54, en vez de 15, considera utilizar la dosis doble, 30 a 40 gramos de carbohidratos. Próxima. Una vez trato, ¿verdad? Con esos 15 gramos de carbohidratos, voy a repetir el nivel de glucosa a los 15 minutos. De ahí el nombre de la regla 15-15. 15 gramos de carbohidratos y repito el nivel de azúcar a los 15 minutos. Si a los 15 minutos el nivel de glucosa sigue por debajo de 70, vamos a repetir la regla 15-15 y vamos a continuar haciendo este paso mientras el paciente esté alerta y orientado hasta asegurarnos, ¿verdad?, de que ese nivel de azúcar está por encima de 70. Próxima. Una vez está por encima de 70, una de las cosas que debemos hacer es tratar de identificar cuál fue la razón de la hipoglucemia para tratar de evitar futuros subsiguientes episodios de hipoglucemia. Va a ser importante que durante la próxima hora promovamos, ¿verdad?, la utilización de una comida o una merienda o adelantarla que está en el schedule para tratar de disminuir el riesgo de hipoglucemia. Va a ser importante que si el paciente está inconsciente, tiene un estado mental alterado durante el episodio de hipoglucemia, se utilice, si estamos en una sala de emergencia con emergencias médicas o una hipertónica, ¿verdad? Idealmente utilizar de 50 a 100 mililitros de dextrosa hipertónica IV push, o la utilización del kit de glucagón, como dije anteriormente, y esto debe ser prescrito a todo paciente que haya experimentado episodios previos de hipoglucemia. Próxima. Va a ser importante que debemos promover la prevención de episodios, orientando, ¿verdad?, a nuestros pacientes a monitorear y asegurarse de que hagan sus comidas y sus meriendas a la hora recomendada, que hagan una reevaluación de su plan de alimentación con su nutricionista, dietista y sus médicos, que por favor, y esto es algo que yo sé que todos los médicos lo vivimos, instruir a los pacientes: no cambien sus dosis de insulina ni de medicamentos a no ser por las instrucciones del médico que está atendiendo al paciente. No de médicos de pasillo, sino del médico que está atendiendo al paciente. Siempre consulte su médico, nutricionista, dietista, educador en diabetes antes de comenzar un régimen de ejercicio, ¿ok? Y lleve un registro, ¿verdad?, de los niveles de azúcar capilar para discutirlo con su médico y de esa manera establecer estrategias de prevención de hipoglucemia. Yo creo que eso es todo. Yo sé que fue mucho material, pero lo van a tener en los slides, ¿verdad?, para poder usarlo de referencia. Así que si hay alguna duda, pregunta con relación al tema, vamos rapidito a dar unos 3 a 5 minutos para, si no, empezar con el caso clínico. Muchas gracias, doctor, por la información y la presentación. Ahora abro el espacio para que traigan preguntas o comentarios respecto a la didáctica de hoy. ¿Alguien tiene una pregunta, duda o alguna recomendación de lo que se discutió por el doctor? Si no, doctor, mira, quedó bastante claro. Ok, pues vamos entonces a pasar al casito clínico que tenemos. Y este casito, y lo hice un poquito interesante para ver, porque obviamente ¿verdad?, estamos orientándonos en términos a la comunidad de... Escanear el form. Mira, creo que Milixa tiene una pregunta que puede que se haya quedado de la pregunta de ahorita, que yo no entendí bien que era una pregunta, pero es que si en hipoglicemia, si no tiene merienda, ¿qué cantidad pone de bolo de DW, que entiendo que es algo intravenoso? Ok, si el paciente tiene hipoglucemia
y está alerta y orientado, el tratamiento debe ser, si no hay ninguna contraindicación, por vía oral. Y deberían ser 15 gramos a 30 gramos de glucosa, ¿ok? O 15 a 20 gramos. Si está menos de 70, pero más de 54. Si están menos de 54, deberían ser entre 30 a 40 gramos de glucosa. Eso lo podemos ver, o como dije, en las preparaciones de gel de glucosa. Ahora bien, si el paciente está inconsciente o está en PO por alguna razón que no se le pueda administrar ¿verdad? Alimento por vía oral, pues lo correcto sería, si no tenemos acceso venoso, sería utilizar el kit de glucagón, ¿ok? Y es una inyección que se pone, en este caso vienen ahora mismo intramusculares, vienen subcutáneas y vienen una preparación que es el Baqsimi, que es intranasal, ¿ok? Y básicamente se le da la administración al paciente, esto lo hace una tercera persona y se reevalúa a los 15 minutos. Si continúa baja el azúcar, se le da una segunda dosis. Luego de 2 dosis de glucagón, que sería el equivalente de 2 miligramos, el glucagón no va a añadir ningún beneficio. Si tenemos acceso venoso, idealmente debería ser, si está entre 54 a 70, una ampolleta de hipertónica, que son 50 mililitros. Si está menos de 54 o el paciente está inconsciente, lo ideal es que administremos el equivalente de 2 hipertónicas o 100 mililitros de dextrosa al 50% en agua, que serían las 2 ampolletas de hipertónica. Espero haberle contestado la pregunta. Milixa, si puedes asentir con la cara para saber si, o hacerme así, para saber si te respondiste la pregunta, porque vi que puso que si va a sala de emergencia y no tiene alimento ni glucagón y está consciente, pero no sé si con lo que dijo el doctor ya esa pregunta fue respondida. Sí, ok. Es No, bien todavía importante, no. No, todavía no. en el hospital, mientras podamos evitar el uso del glucagón y utilizar la dextrosa hipertónica, es mucho mejor, mucho más costo efectivo. Dicho eso, en estos momentos estamos viviendo en los hospitales una crisis donde no es a nivel de Puerto Rico, es a nivel global. Hay una escasez de dextrosas hipertónicas, así que en muchas ocasiones no la tenemos disponible. Ok, si el paciente está en nivel 1 y no tiene glucagón ni comida, ¿cuál Si el sería la paciente vía? está en nivel 1 y no, el glucagón no debería estar indicado a menos que el paciente no vaya a comer y no tengamos otra opción. Si el paciente está en el nivel 1 de hipoglucemia y no tenemos alimento, pues lo correcto sería dársela intravenoso, y si no podemos dársela intravenoso, pues glucagón. Pero siempre el intravenoso va primero que el glucagón. La razón principal es que cuando vamos a hablar desde el punto de vista de efectividad, ambos son efectivos. Sin embargo, el glucagón es mucho, mucho, mucho más costoso que la dextrosa hipertónica. ¿Ok? Doctor, una pregunta. Sí. O sea, mi oficina estaba por 30 años al lado de un laboratorio clínico, ¿verdad? Y en muchas ocasiones me venían a buscar la del laboratorio, estoy hablando 30 años atrás, ¿verdad? Empezaban 25, quizás en los últimos años ya sabían bregar con eso, pero me venían a buscar porque el paciente estaba sudoroso, pálido, mareado, tirado en una silla. O sea, yo llegaba allí ya con un sobrecito de azúcar o un poquito de agua y porque ya yo sabía que lo que había era un bajón de azúcar, era 99.99 seguro, y le ponía un poquito de azúcar debajo de la lengua, o si podía tragar le echaba en una oncita la azúcar, y el paciente una vez que caía debajo de la lengua, eso era milagroso. Inclusive hasta en el piso llegué a coger alguno y más que le echaba la lengua para atrás y le ponía el azúcar debajo de la lengua, y eso, papá Dios hizo eso milagroso. El paciente abría los ojos y decía, ¿qué pasó? O sea, que por lo menos eso yo lo he experimentado, o sea, muchas veces en la práctica, pero así con pacientes en laboratorio. Totalmente de acuerdo, y recuérdese que como estábamos hablando, las presentaciones y las recomendaciones del 2023 son gracias a los avances que hemos tenido en la tecnología. Hace 20 o 25 años atrás no había glucagón.
Hace 20, o sea, no había muchas cosas. Así que la manera correcta de tratar de hacerlo era echándole poquito a poquito un poco de azúcar en la boca o sea, y eso yo siempre digo, como vamos a ver más adelante, en los casos, si usted está en una emergencia, usted tiene que establecer medidas de emergencia. Y en este caso, si tú no tienes más nada, lo que no puedes es coger y meterle un montón de líquido o azúcar en la boca porque se puede ahogar, pero tú vas haciéndolo poco a poco hasta que tienes entonces el acceso, ¿verdad?, a esas otras opciones. Va a ser importante, sí, que en estos momentos ya en teoría deberíamos tener en todas las oficinas estos kits de emergencia donde se suplan estas necesidades. Y vuelvo y le digo, la mayoría de los casos con tener disponibilidad de los portapack, yo inclusive el gel de glucosa es mucho más costoso que dulces que son típicos de glucosa. Vienen unos tubitos de gel de glucosa que son dulces y te salen mucho más económicos que el gel de glucosa vendido por la farmacia. Así que hay diferentes opciones para orientar a nuestro paciente. Igual en las oficinas médicas o instituciones, laboratorios, facilidades, debemos tener y establecer un plan de acción de emergencia ante una hipoglicemia, porque es algo que puede ser muy común y puede ser fatal si no estamos preparados para manejarlo. Pero gracias por compartir esa experiencia, doctor. Gracias. Gracias a ambos por su participación hoy. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Si no hay ninguna otra pregunta o comentario, aquí como les estaba diciendo ahorita y en el chat está el form para presentar el caso clínico y ahora se supone que vean el poll de satisfacción. Si no les apareciera la encuesta en la pantalla, pueden seleccionar la parte inferior poll. Le damos las gracias nuevamente al doctor Cumulada por su presentación del día de hoy ¿verdad? No, lo volvemos a tener el martes próximo. Si Dios lo permite, nos vemos el martes que viene. ¿Perdón? Que sigue, si Dios lo permite, nos vemos el martes que viene. Nos veremos el martes. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. La encuesta de satisfacción se va a quedar unos minutos. Recuerden que es importante completarla. Y Nidiana, si me puedes confirmar si esta vez también les vas a estar enviando la de Ponce ahí está, por email. Van a estar recibiendo un correo electrónico de parte de Nidiana con el enlace de la evaluación de Ponce, que les recuerdo es requerida completarla para la obtención de los créditos de educación continua. Cualquier duda que tengan respecto a los casos clínicos, en cómo someterlo o si quisieran, ¿verdad?, ayuda para formar un caso clínico, si los tienen incompletos, nos pueden llamar. Nidiana les envió la información, contacto por correo electrónico. Lo dejamos ahí también en las redes sociales por si nos quieren seguir y conocer un poco más de lo que se hace en el Public Health Trust. Y pues nada, muchas gracias por su tiempo. Buen provecho a los que vayan a almorzar ahora. Y nos vemos la semana que viene. Gracias, Kenia, y a todos los participantes. Buenas tardes. Igual para usted. Buenas tardes a todos.